Le damos gracias. Señor, tú eres bueno, tú eres santo. Y sabemos, Señor, que es parte de tu voluntad que nosotros te conozcamos, que aprendamos tu palabra. Te rogamos que nos des discernimiento, que abra nuestro entendimiento y que podamos verdaderamente, Señor, tomar tu palabra como algo real en nuestra vida, Señor, algo que podemos aplicar en nuestra vida. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos este pasaje en el cual vamos a seguir viendo un poco sobre cómo deben ser las relaciones y el trato que nos debemos de dar los unos a los otros en la iglesia. De repente no vamos a ver todo tipo de relación, pero vamos a ver en general muchos tipos de relaciones que en algunas ocasiones son descuidadas en la iglesia. El trato se descuida para ciertas personas en la iglesia y nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia que no vamos a descuidar aquellas cosas que Dios ha mandado a nosotros. La semana pasada hablábamos un poco sobre el trato que las personas deberían tener hacia los ancianos, hablando de personas mayores, hacia las ancianas también. Y también hablábamos un poco de cómo debe ser el trato entre las personas que somos, digamos, de alguna manera contemporáneos, y el trato especialmente que los hombres deben de tener hacia las damas, ¿verdad? Que decía una característica muy particular, que decía que a las damas, a la jovencita, le decía Pablo a Timoteo que las debería tratar con toda pureza, ¿verdad? Había un señalamiento especial en cuanto al trato que debe dar, especialmente Timoteo, que era una persona que estaba en autoridad en la iglesia, de qué manera tenía que tratar y ver a aquellas mujeres que eran jóvenes o contemporáneas a él, que también era un hombre joven. Pero en este caso vamos a seguir hablando sobre el trato que debemos darnos los unos a los otros, pero especialmente vamos a hablar de las viudas. Entonces dice 1 Timoteo 5, versículos 3, primero el versículo 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces aquí de repente una persona diría, bueno, ¿cómo es eso de que hay viudas que sí son viudas y otras viudas que no son viudas? Bueno, aquí en este caso Pablo no se está refiriendo a aquella que ha quedado, digamos, civilmente en la condición de viudez, sino que está hablando de aquellas personas que han quedado en una condición de desamparo, en una condición de necesidad. Entonces, Pablo le está haciendo énfasis a Timoteo y le dice: honra a las viudas que realmente lo son, o sea, honra a las viudas que realmente están en una condición de desamparo, que tienen necesidad de que la iglesia intervenga por ellos. Y la palabra que tenemos allí, la primera palabra del versículo que dice honra, esa es una palabra que viene de un vocablo griego que se ha utilizado también para traducir lo que es la palabra que nosotros tenemos como honorarios o como un pago asignado por algo, por un servicio. Porque era usual en aquel tiempo que la iglesia se hiciera cargo de atender las necesidades de aquellas personas que quedaran en una condición de suma necesidad. En el principio de la iglesia era muy común que cuando una persona se adhería a la fe cristiana, especialmente dentro del pueblo judío, recibía cualquier tipo de rechazo. Aún su propia familia lo rechazaba y por ende habían personas que quedaban en una condición de necesidad y la iglesia intervenía para que estas personas tuvieran por lo menos las necesidades más básicas suplidas. Podemos ver un caso como estos en Hechos capítulo 6. Si me acompañan a leer en Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces vemos cómo incluso el atender las necesidades de la viuda de alguna manera generaba un tipo de conflicto en la iglesia. En aquella iglesia original, cuando empezaban a predicar el evangelio de Cristo y cuando muchas personas empezaban, Dios abría su corazón para que pudieran conocer y entender el evangelio de Cristo. Entonces el evangelio empezó a predicarse dentro del pueblo judío que radicaba en Palestina, pero recordemos que en aquel tiempo para las fiestas anuales de los judíos también
muchos judíos que habían sido esparcidos por diversos lugares llegaban a Jerusalén para ser parte de las fiestas anuales. Entonces también estaban un grupo que le llamaban los griegos, o sea, que eran aquel grupo de personas que no radicaban exclusivamente dentro de Jerusalén, sino que eran parte del Imperio Romano, pero la característica común de ese imperio era que todo el mundo hablaba griego. Entonces había un tipo de murmuración diciendo que habían personas a las que se les atendía mejor que otras. Bueno, no quiero hablar hoy específicamente sobre la situación de tener algún tipo de privilegio a alguna persona, sino simplemente señalar el hecho de que la iglesia tenía como algo normal suplir las necesidades de aquellas personas que estaban en una condición de desamparo. Entonces, Timoteo tenía que afrontar esta situación. Por eso le dice primeramente, el primer señalamiento es que le dice que honre a las viudas, que en verdad lo son. ¿Esto qué quiere decir? Que a Timoteo tenía una tarea muy especial dentro de la iglesia. A raíz de que iban a haber personas, diferentes personas con necesidad, iba a ser labor de Timoteo tratar no solo de Timoteo, ¿verdad?, sino que de Timoteo y los ancianos, que ya hemos visto en los capítulos anteriores los requisitos y la descripción de quién es un anciano. Les iba a tocar la labor de investigar cuál era la condición real de una persona que había quedado en viudez, para ver si verdaderamente esta persona era una de aquellas que estaban en una condición verdadera de necesidad, de tal manera que sea la iglesia la que absorba el costo del sustento y de su mantenimiento. Entonces hay ciertos parámetros que nosotros debemos tomar en cuenta. Hace algún momento yo fui a un lugar donde había un servicio religioso, y la persona que estaba ahí hacía referencia a alguien y decía: esta persona es un gran ejemplo porque ella tenía como un lema en la vida, decía, haga el bien sin mirar a quién. Pero saben, eso no es algo bíblico. Cuando la Biblia enseña de que nosotros tenemos que actuar en beneficio de otras personas, no dice que no miremos a quién, por el contrario, dice que miremos bien a quién le vamos a hacer un beneficio como parte de nuestro servicio al Señor. En el libro de los Gálatas dice que cuando podemos ayudar a una persona, cuando tenemos la oportunidad de ayudarle, dice que primeramente se va a ayudar a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia tiene una responsabilidad primeramente con aquellas personas que tienen necesidad dentro de la iglesia. Porque no es correcto delante de Dios que nosotros, siendo hermanos, siendo parte de la misma congregación, sepamos que alguien de la iglesia tiene alguna necesidad, y en vez de suplir la necesidad de una persona que es de nuestros hermanos, que es de nuestra congregación, vamos y suplimos la necesidad de una persona que está fuera de la iglesia. Ahora, si toda la iglesia estuviéramos en una condición que ninguno de nosotros tuviera algún tipo de necesidad, en esa ocasión vamos a tener la oportunidad de salir y poder hacer bien aún a personas que no son parte de la iglesia, con el fin de poder compartir el evangelio con ellos. Pero hay una prioridad. Hay una prioridad. La iglesia tiene que enfocarse en las personas que están dentro de la iglesia. De hecho, en la atención que se le tenía que dar a las viudas también había una prioridad, y vamos a verlo en los versículos siguientes. En el versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Saben? Nosotros, los creyentes, tenemos que darnos cuenta de algo. La prioridad del cuidado de una familia, de un familiar que está en una condición de necesidad, recae primeramente en aquella persona que es parte de la familia. Es decir, si hubiese una viuda que hubiese enviudado, pero estuviera todavía algún hijo o algún nieto o algún sobrino o alguna persona de su familia que pueda hacerse cargo de las necesidades de esta persona, entonces es esa persona que es el familiar más cercano el que debe responder primeramente por aquella persona que está quedando en algún tipo de condición de necesidad. ¿Saben? Y dice la Biblia, esto es un consejo para nosotros,
que esto es agradable para nuestro Dios. Todos los que estamos aquí, en general, estamos en una condición en la que todavía nosotros podemos trabajar, tenemos fuerza, tenemos vitalidad para ejercer algún tipo de trabajo. Y si tuviésemos a nuestros padres o a nuestra abuela que está en una condición de necesidad, somos nosotros los llamados a atender su necesidad. Si ella o él ha quedado en una condición de desamparo, somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta, porque hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento tiene una promesa. Dice: para que te vaya bien. Si nosotros queremos que nos vaya bien en nuestra vida, no podemos olvidarnos de la responsabilidad que tenemos para con nuestros padres. El versículo 5 lo afirma de esa manera. El versículo 4, dice: si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, Dios quiere que la iglesia tenga claridad. La iglesia, el principal razón de ser de la iglesia es compartir el evangelio de Cristo. La iglesia no la dejó Dios en la tierra para ser una organización caritativa, aunque cuando podemos mostrar el amor de Cristo a otras personas debemos hacerlo, pero la principal razón de ser de la iglesia no es esa. La principal razón de ser de la iglesia es hacer discípulos de Cristo en cualquier lugar donde esté la iglesia. No obstante, Dios no nos dice que cerremos nuestros ojos y nuestros oídos a la necesidad de aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, pero nos dice que tenemos que abrir muy bien nuestros ojos, no dejarnos guiar estrictamente por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, sino aprender a dirigirnos por principios bíblicos, por parámetros bíblicos. Y miren el versículo 5 y 6, nos va a dar ciertos parámetros que nosotros tenemos que considerar. ¿Quién es aquella viuda verdadera? La que debe recibir el apoyo de la iglesia. Dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, hay pueden haber dos tipos de personas viudas en la iglesia. Aquellas que al verse ya libres de la autoridad de su esposo o libre de la responsabilidad para con sus hijos, empieza a vivir una vida de algún tipo de libertinaje o cualquier cosa, ¿verdad? Y deja de orientarse y concentrarse en lo que debería cualquier persona, no importando la edad, que es dedicarse a servir al Señor. Entonces hay un parámetro. Dice: la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Primer parámetro es que está desamparada, ¿verdad? No hay otra persona más que le pueda apoyar. La otra es que espera en Dios. ¿Saben? Y ese verbo ahí, esperar, en el idioma original es un tiempo perfecto, que quiere decir que una persona que ha concluido, que espera en Dios, quiere decir que ha esperado en Dios en el pasado, pero que sigue esperando en Dios todavía en el presente. O sea, que en algún momento reconoció a Dios como el Señor de su vida y eso sigue siendo real en su vida. Da testimonio de ser una persona que verdaderamente espera en Dios y ama a Dios. ¿Y cuáles otras evidencias? Que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea que la iglesia tiene que enfocarse en aquellas personas que están en una condición de necesidad y que dan testimonio de amar a Dios. Primeramente, esa persona debe ser atendida. Dice el versículo 7 y 8: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Cuando dice esta expresión, era una expresión que se usaba como en un ámbito militar, en el sentido de que estas cosas tengan que ser enseñadas para que sean cumplidas, como en la milicia, ¿verdad? Que cuando se da una orden en la milicia es sí o sí, ¿verdad? O sea, no hay opción de que una persona que está dentro de la milicia no obedezca a sus superiores que le dan una orden. Entonces la idea del mandato de Pablo a Timoteo es esa, que esto debe ser verdaderamente cumplido dentro de la iglesia. No hay opción, nosotros debemos actuar de esta manera. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que si hay una persona dentro de la iglesia y una persona que manifiesta amar al Señor,
y manifiesta tener una fe genuina en Cristo Jesús, pero aún viendo la condición de necesidad de su madre o de su abuela, y aún viendo esa condición de necesidad no hace nada, dice Dios que esta persona es peor en su conducta que aún un incrédulo. Porque hay muchos incrédulos que aún, a pesar de no manifestar una fe en Cristo Jesús, con sus padres son muy dedicados, con sus padres son entregados, con sus padres son respetuosos, con sus padres son cuidadosos. Y no es posible que una persona que esté en la iglesia, que diga que sirve al Señor y que ama al Señor, viendo la necesidad de sus padres, no haga nada. Esto debe ser enseñado en la iglesia, le decía Pablo a Timoteo, para que no se diga de la iglesia que nosotros somos peor que personas incrédulas. Si sabemos que alguno de nuestros padres está en una condición de necesidad y sabemos que nuestro padre no puede hacer nada para sustentar esa condición, somos nosotros llamados a esforzarnos para ver cómo nosotros vamos a apoyar a nuestros padres. Porque si no lo hacemos seríamos peor que un incrédulo. Porque hay un mandato muy claro que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y si viendo la necesidad de nuestros padres no hacemos nada, no estamos honrando a nuestros padres. ¿Y de qué nos sirve venir y presentarnos aquí como que somos personas que amamos a Dios, cuando en aquellas cosas que deberíamos evidenciar nuestro amor al Señor, no lo estamos cumpliendo? Aunque estemos aquí, aunque sea yo predicando aquí enfrente de ustedes, soy peor que un incrédulo si viendo la necesidad de mi madre no hago nada para satisfacer esas necesidades. Y especialmente eso es algo que para mí es un pasaje muy especial, porque yo tengo a mi madre en una condición de viudez. Y somos varios hermanos, pero ha habido un pesar mío durante muchos años, que la mayor parte del sustento y del cuidado de mi mamá ha recaído sobre otros hermanos, y en algunos casos, algunos que ni siquiera han dado testimonio de creer en Cristo Jesús. Y es muy difícil venir y querer hablarles a un hermano mío del amor de Cristo, cuando para ellos es como: ¿cuál amor de Cristo si ni siquiera a mi mamá cuidas? Es bien difícil. Y yo sé que delante del Señor es necesario que todos nosotros hagamos un compromiso. Si no tenemos las condiciones necesarias para participar en el sustento de nuestros padres, si ellos están en alguna condición de necesidad, es necesario que le pidamos al Señor y que busquemos de alguna manera poder tener las condiciones para poder apoyar a nuestros padres y demostrarles que hay un verdadero amor, honrándoles aún en sus necesidades. Nosotros necesitamos ser partícipes de eso. Y eso yo sé que es un compromiso delante de Dios que yo tengo, y quisiera animarles a todos ustedes, ¿verdad? Que si ven a alguno de sus padres, especialmente las viudas, las que han quedado viudas, en una condición de necesidad, no cerremos nuestros ojos y nuestro corazón ante su necesidad, sino que actuemos y no seamos personas que neguemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice los versículos 9 y 10: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que ha sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, hay una serie de características que debe cumplir aquella persona que va a ser atendida exclusivamente por la iglesia. No es cualquier persona. Saben, nosotros tenemos que cuidarnos como iglesia de dejarnos de llevar por nuestros sentimientos y querer atender las necesidades en base a aquel sentimiento que ciertas personas nos quieren provocar. Ustedes se fijan, nosotros muchas veces andamos en la calle o andamos en algún lugar y se nos acercan algunas personas, ponen una cara así de tristeza, nos conmueven, y de repente vemos que están pidiendo y lograron tocar nuestro sentimiento, y ya nos sacamos algo de dinero y se lo damos, ¿verdad? De alguna manera como que aplacamos nuestra conciencia que nos acusa de que no estamos haciendo algo bueno. Pero saben, Dios no quiere que nosotros nos dejemos llevar por nuestros sentimientos.
Dios quiere que evaluemos cada situación. Y yo he aprendido que muchas de estas personas que andan pidiendo, los miro yo y tienen total fuerza en su cuerpo, total vitalidad. Están perfectamente capacitados para trabajar, pero a pesar de tener toda su capacidad para trabajar, no trabajan. Entonces, en algunas circunstancias, en algunas situaciones, cuando miro que es una persona que está fuerte y que está con su vitalidad, yo le digo, bueno, yo dinero no le doy a ninguna persona, pero si usted quiere, le digo, vaya a conseguirse un baldecito de agua, consígase un trapito y límpieme el carro y yo le voy a pagar algo, yo le voy a dar algo para, como retribución por el trabajo. Y saben, nunca regresan. ¿Por qué? Porque lo que quieren es dinero inmediatamente. Y nosotros debemos aprender a no dejarnos llevar por nuestro sentimiento y aprender a actuar según los principios bíblicos que Dios nos da. En este pasaje tenemos una lista de características que tiene que cumplir una persona para que sea objeto de la beneficencia de la iglesia. Una viuda especialmente. Dice que no debe ser una viuda menor de 60 años. ¿Por qué Dios pondría un requisito que una viuda que tiene que ser mayor de 60 años para que la iglesia asuma su cuidado? ¿Saben? Porque aún llegando a los 60 años, una persona es posible que tenga suficiente vitalidad en su cuerpo como para poder trabajar. Así que si existe una persona en la iglesia que tenga una gran necesidad, en vez de simplemente darle una cuota o un apoyo, ya sea en efectivo o en especie, primeramente tendríamos que buscar la oportunidad o la forma de cómo nosotros le damos trabajo para que esta persona no viva de la caridad, sino que viva como el fruto de su trabajo. ¿Saben? Una persona se siente más digna cuando el sustento viene como parte de un trabajo realizado y no simplemente como alguien que le está dando dinero. Entonces nuestra labor sería ver cómo nosotros incluimos de alguna manera a estas personas en alguna actividad que les permita tener algún sustento. Y saben, esto es totalmente contrario al modelo del mundo. Ustedes saben que en el modelo del mundo, esta semana estaba viendo yo en Facebook que aparecen ahí, hoy aparece todo en Facebook, ¿verdad? Oportunidades de trabajo y cosas así, dice oportunidades de trabajo para cierta persona, dice. Y estaba viendo, me llamó la atención uno, decía para encargado de bodega, dice, en las ciudades de San Lorenzo y no sé qué cosa decía. Y daba los requisitos, y uno de los requisitos decía, no mayor de 27 años. Pues chica, digo yo, ni siquiera yo estaría apto para trabajar en una empresa como esa. No mayor de 27 años, ¿dónde quedaría una persona de 50? ¿Dónde quedaría una persona de 60 años? Para el modelo del mundo se les cierran las puertas totalmente. Y no puede ser eso, la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que tener una consideración. ¿Saben por qué? Porque el mundo lo único que quiere es aprovecharse y apropiarse de la vitalidad y de la fuerza de una persona joven, explotarla lo más que pueda, y al final, cuando esté otra vez en una condición donde ya las fuerzas se le han ido, desecharla y tomar otro joven para que le dé sus fuerzas. Pero la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que tener consideración para aquellas personas que tienen una edad avanzada y ser considerados en cuanto al trato que les damos, dar oportunidad para que una persona así pueda trabajar también. Aunque claro está, ¿verdad? Si alguno de nosotros es dueño de alguna empresa, va a querer que llegue un joven que le pueda trabajar 15 horas diarias y todavía tenga fuerza para regresar el otro día fresco. Pero no podemos ser así, porque nuestro enfoque no debe estar en las riquezas que vamos a obtener. Nuestro enfoque debe estar siempre en cómo nosotros vamos a mostrar el amor de Cristo a otras personas. Por eso debemos despegarnos un poco de ese modelo mundano y apegarnos un poco más a estos principios bíblicos. Entonces, si podemos hacer algo por una persona que está en una condición de trabajo, de condición de poder trabajar, hagámoslo, antes de simplemente darle sustento de una manera gratuita, digamos así. Bueno, en los versículos 11 al 15 habla un poco sobre aquellas viudas que están en una condición más joven. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en
en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bueno, algo muy importante es que Dios no restringe a una persona que ha quedado en viudez en que se pueda volver a casar. El problema es que aquí está hablando de personas que se han apartado de la fe primeramente, se han olvidado del Señor y quieren hacer las cosas como se les dé la gana. Ya personas que ya no tienen una responsabilidad para con su esposo y posiblemente no tienen responsabilidad con hijos, entonces no quieren que alguien les ponga una restricción de cómo deben llevar su vida y quieren hacer cualquier cosa. No es que Dios les restringe la oportunidad de volver a casarse. De hecho, el versículo 14 dice el 13, y aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir, si se le provee para las necesidades a una persona que tiene vitalidad para trabajar, al fin y al cabo la persona va a terminar no queriendo trabajar y va a empezar a vivir una vida de ocio. Y todos sabemos que una vida de ocio no va a traer buenos resultados a ninguna persona. Más bien la persona necesita trabajar para poder sentirse que es una persona productiva y sentirse que no es carga para ninguna otra persona. Dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. O sea, si vemos, no es que Dios restringe el casarse a una persona que ha quedado en una condición de viudez. Lo que Dios no quiere es que una persona se deje llevar por sus impulsos y que únicamente actúe en base a aquello que es meramente emocional o sentimental, ¿verdad? Sino que está hablando de una persona que pueda ser dirigida por el Señor. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, aquí hay un contraste en aquellas viudas jóvenes que eran piadosas y aquellas viudas jóvenes que aprovechaban su viudez para vivir de la manera que ellas quisieran. Entonces, aquella viuda que es joven y que es piadosa, Dios le dice, está bien que pueda entablar un nuevo matrimonio, que pueda tener hijos, que haga una nueva familia. ¿Por qué? Porque siempre, como es una persona piadosa, su objetivo siempre va a ser honrar al Señor y va a buscar y va a estar dispuesta a entablar una relación con otra persona que también ame al Señor. No va a ser una de estas personas que se dejan guiar por Satanás y empiezan a dar rienda suelta a cualquiera de sus pasiones y deseos. Entonces, al final viene una conclusión. Dice el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada en la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, Dios no está diciendo no vamos a atender las necesidades de aquella viuda donde hay alguien que pueda atenderla simplemente porque no queremos. No, está diciendo en base a que, en vista en que siempre va a haber necesidad en la iglesia, es necesario que se priorice a aquella persona que verdaderamente tiene necesidad de que la iglesia intervenga. Ahora, ¿cuál es la labor de la iglesia? Es atender las necesidades de aquellas personas que están en desamparo, que son parte de la iglesia también. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente a nivel individual y personal? Es atender las necesidades de aquellas personas de su familia que han quedado en una condición de desamparo y que no pueden trabajar. Entonces hay responsabilidades a nivel individual y hay una responsabilidad también a nivel colectivo. Ahora, una pregunta para todos nosotros. ¿De qué manera la iglesia va a poder atender las necesidades de las viudas en caso de que tuviéramos viudas aquí en la iglesia? ¿De dónde van a venir los recursos necesarios para atender sus necesidades? ¿Saben? Van a venir de todos nosotros, de nuestra ofrenda. Es necesario que nosotros a nivel individual nos comprometamos con el Señor a ser personas que puedan ofrendar de una manera generosa, para que la iglesia tenga lo suficiente para poder actuar como la verdadera iglesia de Cristo. Porque ¿qué vamos a hacer si hay una persona en la iglesia que está en una condición de necesidad? Si con la ofrenda muchas veces apenas cubrimos los gastos operativos de la iglesia, ¿cómo vamos a hacer para sustentar sus necesidades?
La iglesia de Cristo que somos nosotros debe comprometerse con el Señor para poder ofrendar de una manera libre y desinteresada, para que la iglesia del Señor tenga lo suficiente para atender las necesidades de la iglesia. No les digo esto para poder tener alguna retribución extra. Les digo esto porque la iglesia tiene que estar lista para atender ciertas necesidades. Y en su momento, cuando la iglesia hemos podido atender las necesidades, por lo menos de una forma muy poca, muy escasa, pero en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de poder darle una ofrenda a una familia porque está en alguna situación de necesidad o de calamidad, y podemos darle una ofrenda que usualmente no damos dinero en efectivo. Por lo general optamos por ir a comprar una canasta básica y poder llevarle víveres a una familia que esté pasando una situación difícil, o a algunas personas que no puedan comprar cierta medicina, y valoramos si la iglesia puede de alguna manera hacer frente a compartir los gastos con la persona, y lo hemos hecho. E incluso en algunas ocasiones, si han habido situaciones donde alguna persona pierde un familiar, y sabemos que el perder un familiar se incurre en muchos gastos, y de alguna manera, aunque sea muy limitada, pero la iglesia ha querido ser parte en algunos momentos del apoyo a la familia cuando ha habido ciertas necesidades. Pero la iglesia debe estar atenta a las necesidades de las demás personas. Algo muy importante: muchas veces hay personas que están pasando ciertas necesidades, pero no sabemos. Y la iglesia no puede hacer su labor. ¿Por qué? Porque no sabemos que están pasando una situación difícil. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, de alguna manera, tenemos que ser partícipes y estar conectados, ya sea con un grupo casa, con el grupo dama, grupo de hombres, grupo de jóvenes, y poder estar dispuestos a compartir nuestra vida, y que hayan otras personas con las que yo pueda hablar en confianza y poder hablar sobre aquellas de mis necesidades. Y saben, muchas veces es posible que no tengamos la forma de cómo aportar de una forma monetaria o en especie ante la necesidad de un hermano, pero hay algo que podemos hacer todos, y es doblar nuestras rodillas y orar a nuestro Señor para que Dios obre en favor de aquella persona, de aquella familia que está pasando una necesidad, una situación de que le está agobiando, que le está presionando, que le está hacer sentir mucha desdicha. Y la iglesia de Cristo está para eso, para que nos unamos y para que sigamos juntos. Dice en el libro de Hechos, cuando la iglesia comenzaba, dice que ellos tenían en común todas las cosas y no le faltaba a ninguno, sino que todos disponían de lo suyo para sustentar las necesidades de los demás. ¿Pero qué quiere decir eso? Que todos abrieron su corazón, unos para exponer su necesidad y otros para poder proveer de lo que tenían. Y si nosotros no abrimos nuestro corazón para que nuestros hermanos en Cristo sepan que hay alguna necesidad en nosotros, tampoco la iglesia de Cristo va a poder actuar. Y saben, muchas veces nosotros cerramos el corazón, no lo queremos compartir, y hay algo en nuestro corazón que nos impide hacerlo. Se llama orgullo. Muchas veces estamos en una situación donde quisiéramos y necesitáramos apoyo, pero nuestro orgullo no nos permite venir donde un hermano y decirle: yo necesito ayuda. Y cuando se nos cierra la puerta de esa manera, se nos cierra la oportunidad de mostrar cuánto amamos a Dios. Se nos cierra la oportunidad de la iglesia de mostrarle a Dios que lo amamos, porque queremos atender y apoyar a nuestro hermano que está en necesidad. Si Dios nos pone en una situación de esa, recuerden que es Dios obrando en la iglesia para que la iglesia muestre verdaderamente el amor de Cristo. Así que si podemos hacernos cargo de la necesidad de una persona, de nuestra familia, que está pasando alguna situación difícil, hagámoslo. Pero si existiera una persona dentro de la iglesia que no haya alguien que le pueda apoyar, pues también tenemos que convertirnos en esa iglesia que pueda apoyar a la persona que tiene necesidad. Hagámoslo, comprometámonos con el Señor. Recordemos, la única forma en que la iglesia va a poder sustentar las necesidades de otras personas es que la iglesia pueda tener lo suficiente como para cubrir sus gastos normales de operación, y que también haya un fondo especial que podamos destinar para apoyar a aquel hermano que está en necesidad. Pero todo eso va a venir de nuestro deseo de mostrar amor a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas.
Así que evaluemos bien cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro tiempo con Dios, cómo está mi expresión de amor a Dios por medio de nuestra ofrenda, y que sea Dios quien nos guíe a actuar de una manera bíblica, ¿verdad? De una manera pegada a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. En estos pasajes, Señor, tú nos muestras que cuando hay una situación de necesidad, de desamparo, Señor, tú no nos has dejado solos, Señor, has dejado a la iglesia para que obre de tal manera, Señor, que hay algún tipo de provisión para nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que obre, Señor, en las finanzas de cada una de las familias que están aquí, Señor. De tal manera que si existe alguna de nuestras familias que está en una condición de necesidad, seamos nosotros, Señor, participando y apoyando a nuestro familiar, Señor, a nuestra madre, a nuestra abuela, o a nuestro abuelo, o a nuestro padre, Señor, si es que está en una condición de necesidad, o aún a cualquier otro miembro de nuestra familia, Señor, que pueda verse en necesidad. Ayúdanos, Señor, a ser piadosos para con nuestra propia familia. Y si existiera alguien, Señor, en la iglesia que tenga alguna necesidad apremiante, que tu iglesia pueda responder, Señor. Si no hay nadie que pueda interceder por esa persona, que tu iglesia pueda obrar, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Permítenos, Señor, ser una iglesia generosa. Que podamos, Señor, tener como congregación, Señor, algo que compartir con el necesitado, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias porque tú no nos has dejado, Señor. Tú siempre estás al tanto de nosotros porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.